Yo estaba ahí ese día, y lo que vi en ese paquete no debería haberlo visto nadie, mucho menos yo que apenas llevaba 6 meses trabajando en esa casa. Si estás viendo esto es porque quieres saber la verdad, no la versión que te venden en las noticias, no la historia que te cuentan los reportes oficiales. Suscríbete a este canal si de verdad quieres entender cómo funciona el poder en México, cómo se mueve la gente que controla todo desde las sombras y por qué hay cosas que jamás van a salir a la luz en ningún noticiero, porque lo que yo vi ese día cambió todo, y te lo voy a contar exactamente cómo sucedió. Era un martes. Me acuerdo perfecto porque los martes siempre llegaba el camión de la lavandería y yo tenía que estar pendiente de que todo quedara bien doblado, bien guardado. La casa estaba en silencio esa mañana, un silencio raro, de esos que te ponen la piel chinita sin saber por qué. La señorita, la hija del patrón, había salido temprano. No dijo a dónde, nunca lo hacía. Nosotros no preguntábamos. En esa casa había una regla de oro: ver, oír y callar. Y yo la cumplía al pie de la letra, porque necesitaba ese trabajo más que nada en el mundo. Tenía 2 hijos que mantener y una madre enferma allá en mi pueblo. Pero ese día, esa regla se me iba a complicar más de lo que jamás imaginé. El paquete llegó como a las 11 de la mañana. Tocaron el timbre y cuando abrí la puerta me encontré con un tipo que no era del servicio postal normal. No traía uniforme de DHL, ni de Estafeta, ni de ninguna de esas empresas que conoces. Iba vestido de civil, jeans oscuros, camisa lisa, gorra. Me extendió el paquete sin decir palabra. Era una caja de cartón grueso, pesada, del tamaño de una caja de zapatos más o menos, pero mucho más pesada, sellada con cinta adhesiva gruesa, de esa industrial café que cuesta trabajo romper. No traía etiquetas, no traía remitente, no traía nada escrito, solo un nombre garabateado con marcador negro, en una esquina, el nombre de la señorita. Le pregunté si necesitaba que firmara algo. Me dijo que no. Me dijo que solo entregara eso y ya. Me miró a los ojos unos segundos, como queriendo asegurarse de que yo entendía algo que no me estaba diciendo con palabras. Y se fue. Cerré la puerta y me quedé ahí parada, con la caja en las manos, sintiendo ese peso raro, ese peso que no era solo físico. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo no está bien, pero no sabes qué? Pues así me sentí. Y en ese momento no tenía ni idea de que en unas horas mi vida iba a dar un giro que jamás podría revertir. Dejé la caja en la mesa de la entrada, donde siempre dejaba los paquetes. Seguí con mis labores, limpié la sala, sacudí los muebles, aspiré las alfombras, todo normal, pero no podía dejar de voltear a ver esa caja. No sé por qué, pero me jalaba la mirada. Era como si tuviera una energía extraña. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que era solo un paquete más, que seguro la señorita había pedido algo por internet y ya, pero algo dentro de mí sabía que no, porque en esa casa nunca llegaban paquetes así. Todo lo que llegaba venía en cajas elegantes, con logotipos de marcas caras, con papelitos de seda y moños. Esto era diferente. Esto era burdo, tosco, urgente. La señorita regresó como a las 3 de la tarde. Entró rápido, más rápido de lo normal. Ni me saludó, cosa rara porque ella siempre me saludaba. Siempre me preguntaba cómo estaba, siempre era amable conmigo. Pero ese día no. Ese día fue directo a la mesa de la entrada, vio la caja, la agarró y se la llevó a su cuarto. Cerró la puerta con seguro. Yo me quedé en la cocina ordenando los trastes del almuerzo, pero escuchando, porque aunque no quería meterme en nada, algo en mí necesitaba saber qué estaba pasando. Y en ese momento no sabía que estaba a punto de convertirme en testigo de algo que me iba a perseguir el resto de mi vida. Pasaron como 20 minutos, silencio total en el cuarto. Luego, de repente, escuché que abría la puerta y salía. Pero no sola. Escuché voces. Voces de hombres. Voces que yo no conocía. Me asomé despacio por la puerta de la cocina y los vi. Eran tres tipos que nunca había visto antes en esa casa. Vestidos formales, pero no elegantes. Formales como los que quieren aparentar ser alguien importante, pero no lo son. Formales como los que hacen trabajos sucios, pero necesitan verse presentables. Entraron al cuarto con la señorita y cerraron la puerta otra vez. Yo me quedé ahí, con el corazón retumbándome en el pecho, tratando de decidir si me hacía la desentendida o si me acercaba a ver qué estaba pasando. Y decidí lo peor. Decidí acercarme. Me moví despacio, sin hacer ruido, descalza para que no se escucharan mis pasos. Llegué hasta la puerta del cuarto y me quedé ahí pegada a la pared, escuchando. Hablaban en voz baja, pero alcanzaba a distinguir palabras sueltas. Escuché el ataque, escuché el viejo, escuché mañana, escuché no puede fallar. Y luego escuché algo que me heló la sangre.
escuché un nombre que todos en México conocemos, un nombre que no voy a decir todavía, pero que tú ya estás imaginando. Y ahí fue cuando entendí que lo que había llegado en esa caja no era ropa, no eran joyas, no era nada normal. Era algo relacionado con lo que estaba por pasar, algo que nadie debía saber. Y yo lo sabía. Quédate conmigo porque en unos minutos te voy a contar qué pasó cuando uno de esos hombres salió del cuarto y me vio ahí parada. Pero antes, necesitas entender quién era realmente la señorita, quién era su papá y por qué esa casa no era una casa normal. Porque si no entiendes eso, no vas a entender la magnitud de lo que estoy a punto de revelarte. La señorita tenía 26 años cuando yo empecé a trabajar ahí. Bonita, muy bonita. De esas que llaman la atención donde sea que vayan. Siempre bien arreglada, siempre con ropa cara, siempre oliendo a perfumes que yo ni siquiera sabía que existían. Vivía sola en esa casa, aunque sola no es la palabra correcta. Vivía con 2 guardaespaldas que se turnaban afuera. En un coche negro polarizado que nunca se movía de ahí. Vivía con una señora que le cocinaba, con un jardinero que venía 3 veces por semana, y conmigo que me encargaba de la limpieza y de todo lo demás, pero la casa en realidad estaba siempre vacía. Ella salía mucho, a veces no regresaba en 2 o 3 días, y cuando regresaba, llegaba distinta, llegaba tensa, callada, como si cargara un peso invisible. Yo nunca pregunté, pero empecé a notar cosas. Empecé a notar que las llamadas que recibía eran siempre cortas, siempre urgentes, siempre con la misma frase al final, ya voy. Empecé a notar que cuando venía gente a la casa, nunca eran amigos normales. Eran hombres mayores, serios, que hablaban en voz baja y se iban rápido. Empecé a notar que había cuartos en esa casa a los que yo no tenía permitido entrar. No porque me lo hubieran dicho directamente, sino porque las puertas siempre estaban cerradas con llave. Y nadie me dio nunca las llaves. Empecé a notar que la señorita, a pesar de tener todo, no era feliz. La veía sentada en la terraza, fumando mirando al vacío, como si estuviera atrapada en una vida que no eligió. Y yo, ingenua de mí, pensaba que tal vez solo era una chava rica con problemas de chava rica. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Su papá nunca fue a esa casa mientras yo trabajé ahí, pero se hablaba de él todo el tiempo, no por nombre. Claro, solo el patrón, el señor. Yo sabía que era alguien poderoso, alguien que movía hilos, alguien ante quien todos en esa casa mostraban respeto inmediato, pero no sabía exactamente quién era. Hasta que un día, limpiando el estudio, vi una fotografía vieja, de esas que se ponen amarillas con el tiempo, en un marco de plata. Ahí estaba él, joven, sonriendo, al lado de otros hombres que yo reconocí de inmediato. Hombres que habían salido en las noticias. Hombres ligados a cosas que no se dicen en voz alta. Y ahí, en ese momento, lo supe. Supe en qué casa estaba trabajando. Supe de quién era hija la señorita. Y supe que tenía que salirme de ahí lo más pronto posible. Pero no lo hice. Porque necesitaba el dinero. Porque me pagaban bien. Porque pensé que si me quedaba callada, si seguía haciendo mi trabajo sin meterme en nada, todo iba a estar bien. Qué equivocada estaba. El día del paquete, después de que esos 3 hombres salieron del cuarto, me metí a la cocina a preparar la cena. Traté de actuar normal, de no demostrar que había estado escuchando, pero mis manos temblaban. Corté las verduras despacio, tratando de concentrarme, tratando de calmarme. Y entonces, escuché pasos detrás de mí. Me volteé y ahí estaba uno de ellos. El más alto, el de la cara marcada, el que tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Me miró fijo, sin parpadear, y me dijo: ¿tú recibiste el paquete? Le dije que sí, que me lo había entregado un tipo en la puerta y que yo se lo había dejado en la mesa a la señorita. Me preguntó si lo había abierto. Le dije que no, que yo nunca abría los paquetes de la señorita, que solo los dejaba donde ella los pudiera ver. Me siguió mirando unos segundos más, como analizándome, como tratando de decidir si le estaba diciendo la verdad. Y luego, sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Yo solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Y ahí, en ese momento, tomé la peor decisión de mi vida. Decidí quedarme. Decidí seguir trabajando en esa casa. Decidí que todo iba a estar bien. Y no estuvo bien. ¿Sabes esa sensación de que algo malo está por pasar, pero no sabes qué ni cuándo? Así me sentí toda esa noche. No pude dormir. Me quedé en mi cuarto, que estaba en la parte de atrás de la casa, con la luz apagada, escuchando cada ruido, cada crujido, cada movimiento. La señorita no salió de su cuarto en toda la noche. Los 3 hombres se fueron como a las 9, pero regresaron a la 1 de la mañana. Los escuché llegar, escuché que hablaban afuera, escuché que entraban otra vez, y escuché algo más. Escuché que movían cosas,
cosas pesadas, cosas que hacían ruido al arrastrarse por el piso. Y luego, silencio. Un silencio tan pesado que me dolía en los oídos. Me tapé con las cobijas y cerré los ojos, rogando que amaneciera rápido, rogando poder salir de ahí y no volver nunca. Pero cuando amaneció, todo cambió. Me levanté temprano, como siempre, y salí de mi cuarto para empezar con el desayuno. La casa estaba vacía. Los hombres ya no estaban. La señorita tampoco. La puerta de su cuarto estaba abierta. Cosa rara porque ella siempre la dejaba cerrada. Me asomé despacio, llamándola por si estaba ahí. No estaba. El cuarto estaba impecable, como si nadie hubiera dormido ahí. La cama tendida, todo en orden. Pero había algo diferente. Había un olor fuerte, químico, como a cloro mezclado con algo más. Me acerqué a la ventana y la abrí para que se ventilara. Y entonces vi algo que no debía haber visto. En el bote de basura del baño, medio escondida entre pañuelos y algodones, estaba la caja. La caja del paquete, vacía, abierta, con restos de cinta adhesiva pegados en las orillas, y adentro, pegado al fondo, había algo, un pedazo de papel doblado, pequeño, que seguramente se había quedado ahí sin que nadie se diera cuenta. Lo saqué, lo desdoblé, y lo que leí me dejó helada. No voy a decirte todavía qué decía ese papel, porque primero necesitas entender qué pasó después. Porque si te lo digo ahora, no vas a creer el resto de la historia, y el resto de la historia es lo más importante. Es lo que explica por qué ese ataque pasó como pasó, por qué nadie lo detuvo, por qué todo cuadra de una manera que nadie quiere admitir. Así que quédate conmigo porque en unos minutos vas a entender todo. Vas a entender por qué ese paquete era la pieza que faltaba. Y vas a entender por qué yo tuve que salir huyendo de esa casa y esconderme durante meses. Guardé el papel en el bolsillo de mi delantal y salí del cuarto. Mi cabeza daba vueltas. No sabía qué hacer. No sabía si debía quedarme callada o si debía decirle a alguien. Pero ¿decirle a quién? A la policía. No, ni de broma. En ese mundo, en ese nivel, la policía no es solución. Es parte del problema. A un periodista, tampoco. Porque los periodistas que investigan estas cosas terminan desaparecidos o peor. A mi familia. No podía involucrarlos. Estaba sola, completamente sola, con una información que me quemaba en el bolsillo y sin saber qué hacer con ella. La señorita regresó esa tarde como a las 6. Llegó sola, en su coche, y entró a la casa sin decir nada. Se veía cansada, ojorosa, como si no hubiera dormido en días. Yo estaba en la cocina preparando la cena, tratando de actuar normal. Ella pasó por ahí, me saludó con un gesto de cabeza y se fue directo a su cuarto. Cerró la puerta. Y ahí me quedé con el corazón a 1000 por hora, con ese papel en mi bolsillo, con la sensación de que todo estaba a punto de explotar. Y explotó, pero no como yo pensaba. Al día siguiente, miércoles, me levanté y prendí la tele mientras preparaba el café. Y ahí estaba, la noticia, el ataque, las imágenes, los reporteros hablando con esa voz grave que usan cuando pasa algo grave, los helicópteros sobrevolando la zona, las camionetas quemadas, los cuerpos cubiertos con sábanas. Y el nombre que había escuchado el día anterior en el cuarto de la señorita. El nombre que estaba escrito en ese papel que yo traía guardado. El nombre del objetivo, del blanco, de la persona que había sido atacada exactamente como ellos lo habían planeado. Y ahí en ese momento entendí todo. Entendí que el paquete no era un paquete cualquiera. Entendí que lo que había llegado a esa casa era la orden, la autorización, el visto bueno para que todo se ejecutara. Y entendí que yo, sin querer, me había convertido en testigo de algo que me podía costar la vida. Apagué la tele, me senté en la mesa de la cocina y lloré. Lloré de miedo, lloré de impotencia, lloré de coraje, porque yo no había hecho nada malo, pero estaba metida en algo enorme, algo que me rebasaba, algo de lo que no sabía cómo salir. Y entonces escuché que alguien tocaba a la puerta. No era el timbre, era un toque directo. Fuerte, insistente. Me levanté, me sequé las lágrimas y fui a abrir. Y cuando abrí, me encontré con la cara de uno de los guardaespaldas de la señorita, el que siempre estaba afuera, en el coche negro. Me dijo con voz seria, sin emoción: «La señorita quiere verte en su cuarto. Ahora». Subí las escaleras sintiendo que cada escalón pesaba 1 tonelada. Llegué a la puerta de su cuarto. Toqué. Me dijo que pasara. Entré. Ella estaba sentada en la cama, con el celular en la mano, mirándome fijamente, y me dijo, con una calma que me asustó más que si me hubiera gritado: «¿Tú viste algo ayer?». Le dije que no, que yo solo había recibido el paquete y se lo había dejado en la mesa.
que no había visto nada más, me siguió mirando. Y luego me preguntó, ¿segura? Y yo, con la voz quebrada, le dije que sí, que estaba segura. Me dijo que estaba bien, que podía retirarme. Pero antes de que saliera, me dijo algo más. Me dijo, tú sabes que aquí se vale ver, se vale oír, pero no se vale hablar, ¿verdad? Le dije que sí, que lo sabía. Me dijo que me podía ir. Salí de ahí con las piernas temblando y supe que tenía que largarme esa misma noche. Esperé a que oscureciera. Metí mis cosas en una mochila, solo lo esencial. Ropa, documentos, el poco dinero que tenía ahorrado. Y el papel, ese maldito papel que no sabía si guardar o quemar. Decidí guardarlo, porque en mi mente, de alguna forma retorcida, pensé que tal vez algún día me serviría para protegerme, para demostrar que yo solo era una testigo, no una cómplice. Salí por la puerta de atrás, la que daba al jardín. Brinqué la barda y corrí como nunca en mi vida, sin voltear atrás, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que desaparecer. Me escondí en casa de una prima, en otro estado. Le dije que había tenido problemas en el trabajo, que necesitaba quedarme ahí unos días. Ella no preguntó más. Pasaron las semanas, pasaron los meses, y nada, nadie me buscó, nadie me contactó. Nadie apareció preguntando por mí. Y poco a poco empecé a pensar que tal vez me había salvado, que tal vez todo había quedado ahí, que tal vez podía empezar de nuevo. Conseguí otro trabajo en una casa normal, con una familia normal. Traté de olvidar, traté de seguir adelante, pero no pude. Porque cada vez que veía las noticias, cada vez que escuchaba ese nombre, cada vez que pasaba algo relacionado con ese mundo, con ese poder, con esa violencia, me acordaba. Me acordaba del paquete, me acordaba de la señorita, me acordaba de lo que vi y me acordaba de lo que papel. Pasaron 2 años en los que viví con miedo, con paranoia, mirando por encima del hombro cada vez que salía a la calle. 2 años en los que no le conté a nadie lo que había pasado, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a nadie, porque sabía que hablar era peligroso, que hablar podía costarme todo. Pero hace unos meses, algo cambió. Vi una entrevista en YouTube, un canal que hablaba de estos temas, de estas historias, de estos casos que nadie quiere tocar. Y ahí, escuchando al conductor hablar con esa pasión, con esa honestidad, con ese compromiso de contar la verdad, sin miedo, decidí que yo también tenía que hablar, que yo también tenía que contar lo que vi, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Porque si todos nos quedamos callados, nada va a cambiar nunca. Y aquí estoy, contándote esto, con miedo sí, con el estómago hecho un nudo sí, pero con la certeza de que es lo correcto, porque la verdad tiene que salir a la luz, aunque duela, aunque incomode, aunque ponga en riesgo a quien la cuenta. Y la verdad es que ese ataque no fue espontáneo, no fue una reacción, fue planeado, fue autorizado, fue ejecutado con precisión milimétrica, y todo comenzó con ese paquete que llegó a la casa ese martes, a las 11 de la mañana. Ahora sí, déjame contarte qué decía ese papel, el que encontré en la caja, el que me guardé y que todavía conservo, escondido como mi única protección, como mi única prueba de que lo que estoy diciendo es verdad. El papel tenía escrito, a mano con letra clara, lo siguiente: verde para mañana, ventana 14 a 14:30, no fallas. Y abajo, una firma, no un nombre completo, solo una inicial que yo reconocí porque la había visto antes, en documentos, en sobres, en cosas que llegaban a esa casa. La inicial de alguien que todos conocemos, de alguien que según las versiones oficiales estaba lejos de todo esto, de alguien que según los reportes no tenía nada que ver. Pero yo vi esa firma, yo vi ese papel y yo sé que sí tenía que ver, que todo tenía que ver. El ataque fue exactamente al día siguiente, a las 2 de la tarde, en el punto exacto donde se suponía que iba a estar la persona objetivo. ¿Casualidad? No. Coordinación, información, complicidad en niveles que la gente común no alcanza a imaginar. Y todo empezó con esa orden, con ese papel, con ese paquete que yo recibí sin saber lo que contenía. Y que ahora me persigue, me atormenta, me recuerda que estuve ahí, que fui parte de algo, aunque no haya querido serlo. Hay gente que dice que estas historias son inventadas, que son teorías de conspiración, que son exageraciones de los medios. Y sí, hay mucho ruido, mucha especulación, mucha desinformación. Pero también hay verdad. Hay historias reales de gente real que vio cosas reales y que tiene miedo de contarlas, porque en México hablar cuesta. Cuesta tu tranquilidad, tu seguridad, a veces tu vida. Y por eso muchos prefieren callarse, prefieren olvidar,
Prefieren hacer como que nada pasó. Pero yo no puedo. Yo no pude. Y por eso estoy aquí contándote esto con la esperanza de que alguien me escuche, de que alguien me crea, de que alguien entienda que esto no es ficción. Esto pasó. Yo lo viví. Y todavía cargo con eso. ¿Sabes lo que es vivir con miedo todos los días? ¿Sabes lo que es caminar por la calle y pensar que en cualquier momento alguien te puede reconocer, te puede señalar, te puede hacer desaparecer? Porque eso es lo que he vivido estos años. Ese miedo constante, esa paranoia que no se va, esa sensación de que no estoy segura en ningún lado. He cambiado de ciudad 3 veces, he cambiado de nombre 2 veces, he dejado de hablar con mi familia para no ponerlos en riesgo. He dejado de ser quien era, y todo por haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, viendo lo que no debía ver. Pero también hay algo que me impulsa a seguir, y es la rabia. La rabia de saber que hay gente que hace lo que quiere, que mata a quien quiere, que controla lo que quiere, y nadie les hace nada, porque tienen poder, porque tienen dinero, porque tienen protección en niveles que nosotros, la gente común, ni siquiera alcanzamos a comprender. Y mientras ellos siguen viviendo en mansiones, en lujos, rodeados de seguridad y de impunidad, las víctimas, las familias, la gente inocente, sufre, llora, busca justicia y no la encuentra, porque el sistema está podrido, porque el sistema está diseñado para protegernos a ellos, no a nosotros. Y ahí es donde entra el papel de gente como tú, que está viendo esto, porque tú tienes una decisión que tomar. Puedes creerme o no creerme, puedes compartir esto o ignorarlo, puedes sumarte a los que cuestionan, a los que investigan, a los que no se tragan la versión oficial sin masticarla primero. O puedes seguir adelante, vivir tu vida, hacer como que nada de esto te afecta. Y entiendo ambas posturas. De verdad que las entiendo. Pero si algo he aprendido en estos años es que el silencio es cómplice. Que no hacer nada también es hacer algo. Que quedarse callado cuando sabes que algo está mal es permitir que siga estando mal. Después del ataque, las noticias estuvieron llenas de especulaciones. Que si fue una venganza, que si fue un ajuste de cuentas, que si fue una lucha interna, y sí, todo eso puede ser cierto. Pero lo que nadie dijo, lo que nadie investigó, es cómo fue posible que se supiera con tanta precisión dónde iba a estar la persona, a qué hora, en qué ventana de tiempo. Porque eso no se sabe así nada más. Eso requiere información, información de adentro. Información que alguien dio. Y esa información llegó en ese paquete. Llegó a la casa de la hija de uno de los hombres más poderosos de este país. Y nadie, absolutamente nadie, ha hablado de eso. Hasta ahora, la señorita, hasta donde sé, sigue viviendo en esa casa. Sigue con su vida de siempre, como si nada hubiera pasado, como si ese día no hubiera existido. Y tal vez para ella no existió. Tal vez para ella solo fue un día más en una vida llena de días así. Días donde se toman decisiones, se dan órdenes, se ejecutan planes. Y luego todo sigue. La vida sigue. El poder sigue. El control sigue. Y los que quedamos atrapados en el medio, los que vimos, los que sabemos, tenemos que decidir qué hacer con eso. Si hablamos o si callamos. Si arriesgamos o si sobrevivimos. Yo elegí hablar y sé que eso tiene consecuencias. Sé que esto me puede costar caro, pero también sé que si no lo hago, voy a cargar con esto el resto de mi vida. Y ya no quiero cargar con eso sola. Quiero que alguien más sepa. Quiero que alguien más entienda. Quiero que la verdad, aunque sea incómoda, aunque sea peligrosa, salga a la luz. Porque esa es la única forma en que las cosas pueden cambiar. No con violencia, no con venganza, sino con verdad, con información, con conciencia, con gente que se niega a seguir tragándose las mentiras que nos venden. Y te voy a decir algo más, algo que no le he dicho a nadie. Unas semanas después de que me fui de esa casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía: hiciste bien en irte, no vuelvas, no hables, olvida. Y eso fue todo. No hubo más mensajes, no hubo más contacto. Pero ese mensaje me confirmó algo. Me confirmó que ellos sabían que yo sabía, que me habían dejado ir no por bondad, sino porque consideraron que yo no era una amenaza, que yo era solo una empleada asustada que iba a quedarse callada para siempre. Y durante 2 años tuvieron razón. Me quedé callada, viví con miedo, viví escondida, pero ya no más. Porque ese mensaje también me hizo darme cuenta de algo. Me hizo darme cuenta de que si me querían callar con miedo, era porque tenían algo que esconder. Y si tienen algo que esconder, entonces vale la pena que se sepa. No sé qué va a pasar después de esto. No sé si alguien me va a buscar. No sé si voy a tener que esconderme otra vez. No sé si voy a arrepentirme de haber hablado. Pero lo que sí sé es que esto tenía que salir.
que esta historia tenía que contarse, que alguien tenía que decir lo que pasó realmente, porque las víctimas de ese ataque merecen que se sepa la verdad, porque sus familias merecen que se sepa la verdad, porque todos merecemos saber cómo funciona realmente el poder en este país. No la versión maquillada de las noticias, no la versión oficial de los comunicados, la versión real, la que duele, la que incomoda, la que hace que te replantees todo lo que creías saber. Y sí, tal vez tú estés pensando que esto puede ser inventado, que yo puedo estar mintiendo, que no tengo pruebas, y tienes razón en dudar. Siempre hay que dudar, siempre hay que cuestionar, pero también hay que escuchar, hay que poner atención a los detalles, hay que fijarse en las cosas que no cuadran. Porque si revisas las noticias de ese día, si investigas un poco, si te tomas el tiempo de conectar los puntos, vas a ver que hay cosas que no tienen sentido, que hay versiones que se contradicen, que hay huecos en la historia oficial que nadie ha explicado. Y tal vez, solo tal vez lo que yo estoy contando puede ayudar a llenar esos huecos. El paquete, la orden, el papel, la firma, el ataque, todo conecta, todo tiene sentido si lo ves desde esta perspectiva. Pero claro, esta perspectiva no te la van a dar en las noticias, no te la van a dar en los reportes oficiales, te la tengo que dar yo, una ex empleada doméstica que vio algo que no debía ver y que decidió que ya era suficiente de silencio. Y aquí estamos, tú escuchando, yo contando, y la verdad, finalmente saliendo a la luz. Antes de terminar, quiero decirte algo, quiero pedirte algo. Si esto te hizo pensar, si esto te hizo cuestionar, si esto te hizo sentir algo, compártelo. Compártelo con la gente que conoces. Compártelo con la gente que crees que debería saberlo. Porque estas historias solo tienen poder si se difunden, si se conocen, si se hablan. Y también quiero pedirte que no te quedes solo con esta historia, que investigues, que leas, que te informes, que no te tragues lo que te dicen sin cuestionarlo. Porque el poder se sostiene en la ignorancia, en el miedo, en el silencio. Y la única forma de quitarle ese poder es con conocimiento, con valentía, con voz. Suscríbete a este canal si quieres seguir viendo historias como esta. Historias que no te van a contar en otro lado. Historias reales de gente real que vivió cosas que no deberían pasar pero pasan. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Déjame un comentario contándome qué te pareció, qué piensas, si conoces otras historias parecidas. Y si puedes, dale like, porque eso ayuda a que más gente vea esto, a que más gente se entere, a que más gente despierte. Yo sé que lo que conté aquí no es fácil de digerir. Sé que hay gente que va a decir que estoy loca, que estoy inventando, que estoy buscando atención y está bien, que piensen lo que quieran. Yo sé lo que vi, yo sé lo que viví y yo sé que esto es real. Y si aunque sea una persona, aunque sea una sola, me cree y decide investigar más, decide cuestionar más, decide no quedarse callada, entonces habrá valido la pena. Porque ese es el cambio. No viene de arriba, no viene de los políticos, no viene de las instituciones, viene de nosotros, de la gente, de los que decidimos que ya basta, de los que decidimos que queremos saber la verdad, cueste lo que cueste. Y para terminar, quiero decirte esto: cuídate, cuida a tu familia, cuida a la gente que quieres, porque este mundo, este país, está más complicado de lo que parece. Hay gente que tiene poder que no te imaginas. Hay gente que hace cosas que no quieres ni imaginar. Y la mejor forma de protegerte es estar informado, es saber qué está pasando. Es no ser ingenuo, pero tampoco vivir con miedo. Vivir con conciencia, vivir con cuidado, pero vivir, yo voy a seguir escondida, voy a seguir cuidándome. Voy a seguir viviendo con ese miedo que no se va. Pero también voy a seguir hablando, porque ahora que empecé, ya no puedo parar. Porque ahora que abrí la boca, ya no la puedo cerrar. Y porque sé que hay más gente como yo. Gente que vio cosas, gente que sabe cosas, gente que tiene miedo pero que también tiene ganas de que la verdad se sepa. Y tal vez, con el tiempo, más gente se anime a hablar. Más gente se anime a contar. Más gente se anime a romper el silencio. Y ese día en que seamos muchos hablando en lugar de pocos callados, las cosas van a empezar a cambiar. No sé cuándo va a ser ese día, pero sé que va a llegar. Porque la verdad siempre encuentra la forma de salir. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharme. Gracias por creerme o al menos por darme la oportunidad de contarte mi historia. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que te dicen es verdad. Y no todo lo que callas te protege. A veces, hablar es lo único que te puede salvar. O lo único que puede salvar a alguien más. Nos vemos en el próximo video, si es que hay un próximo video. Si es que sigo aquí.
si es que sigo viva. Pero bueno, ahí vemos. Por ahora, esto es todo. Cuídate y no dejes de cuestionar.